Apreciado estudiante, bienvenido a la lección de las tablas calendario y las funciones de inteligencia de tiempo. En esta sección iniciaremos con la explicación de qué es una tabla calendario y cómo construir nuestra tabla calendario en Power BI. Una tabla calendario, una tabla calendario es una herramienta que nosotros utilizamos para poder realizar procesos de análisis a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Una tabla de calendario se refiere a una tabla que contiene información básicamente de fechas, y estas fechas están organizadas a través de diferentes dimensiones de tiempo. Estas dimensiones de tiempo pueden llegar a ser semanas, meses, trimestres, semestres o años. Esas dimensiones usted las va a definir en el momento en que usted cree su propia tabla calendario. Son muy importantes las tablas calendario, como lo venimos mencionando, ya que son las que nos van a facilitar no solo los análisis puntuales per se de cada una de cada una de nuestros datos en diferentes periodos de tiempo, sino que además nos van a facilitar el uso de las funciones de inteligencia de tiempo. Existen 5 pasos fundamentales que usted debe tener en cuenta para crear tablas calendario. El paso número 1 es definir un listado de fechas únicas. Pero para ello, usted debe tener 3 consideraciones muy puntuales. Primero, que ese campo usted lo debe definir como un campo de fecha, que ya lo vamos a ver. Segundo, usted debe cubrir todas las fechas del modelo. Entonces, si usted está trabajando con una base de datos que tiene datos que tiene registros desde el 1 de enero del 2022 hasta noviembre del 2023, su tabla calendario debe cubrir ese periodo. Usted no puede crear una tabla calendario que contenga eh, definiciones de tiempo desde enero del 2023 hasta noviembre del 2023, porque al momento de usted hacer uso de los campos de esa tabla calendario, estaría dejando por fuera un margen de un año completo de datos. Entonces, por favor, cuidado con eso. Y aquí hay un tip muy importante. Cuando usted defina ese listado de fechas únicas, su fecha mínima debe ser desde el 1 de enero del año mínimo, es decir, del año mínimo que usted tenga en sus datos, hasta el 31 de diciembre del año máximo. De esa manera usted va a cubrir todo el periodo de tiempo dentro de su modelo. Ya vamos a ver cómo definirlo. El paso número 2 es agregar las columnas. Y agregar las columnas hace referencia puntualmente a la agregación de las diferentes dimensiones temporales que usted desea incluir dentro de su tabla calendario. Estos pueden ser meses, trimestres, semestres, años, etc. El paso número 1, que es definir nuestro listado de fechas únicas, y el paso número 2 son básicamente los dos pasos que toman alrededor del 90% del tiempo y el trabajo de la construcción de una tabla calendario. El paso número 3 es marcar esta tabla calendario como tabla de fechas. Normalmente cuando nosotros cargamos una base de datos a Power BI y en esa base de datos tenemos un campo de fecha, Power BI entiende que es ese campo de fecha que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros procesos de análisis de datos, lo cual no, en este caso, no va a ser opción, porque nosotros vamos a crear nuestra propia tabla calendario y nosotros le vamos a indicar a Power BI que es justamente esa tabla la que nosotros vamos a emplear para nuestros análisis a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Como punto número 4, hay que definir la relación en el modelo de datos. Entonces recuerde que aquí usted debe ir a la vista del modelo y crear la relación uno a muchos entre su tabla de hechos y su tabla calendario, que ya lo iremos a ver. Y como paso número 5 es realizar los diferentes ajustes de los campos. ¿A qué hace referencia este paso? Pues básicamente que usted debe decirle a Power BI que entienda que usted quiere que le muestre los meses en un orden específico. Normalmente cuando utilizamos este tipo de tablas, como las tablas calendario, por defecto las tablas calendario no vienen ordenadas. Es decir, si usted utiliza un periodo de una dimensión de tiempo de meses, el primer mes sería abril, porque Power BI lo ordena de manera alfabética. Y eso no es lo que queremos. Queremos que que nuestro primer mes sea enero, luego febrero, luego marzo, etcétera, etcétera. Y a eso hace referencia el ajuste de los campos, que también lo vamos a ver. Si usted tiene en cuenta básicamente esos 5 pasos, definir un listado de fechas únicas, adicionar las columnas, es decir, adicionar las dimensiones de tiempo que usted quiera agregar, marcar esta tabla como tabla de fechas, define el modelo, define la relación en el modelo de datos entre su tabla de hechos y la tabla calendario y ajusta los campos correspondientes, usted va a tener una muy completa tabla calendario con la cual va a poder trabajar sin problema. Vamos a crear una tabla calendario en Power BI y para ello vamos a hacer uso de la base de datos llamada Tickets, la cual usted tiene acceso a través de su plataforma académica. Va a descargar esa tabla Tickets en su equipo. Esa tabla Tickets es un archivo de Excel
Y una vez usted esté en su Power BI en su equipo, se va a ir a la pestaña Inicio, sección Datos y va a hacer uso del conector de datos libro de Excel. Va a buscar su base de datos que se llama Tickets y luego le va a decir abrir. Esta base de datos está compuesta por 3 tablas, ¿vale? Y vamos a conectar directamente esas 3 tablas. Vamos a conectar la tabla DIM Agentes, DIM Empleados y DIM Tickets. Y usted le va a decir cargar. Ese es el paso número 1 que nosotros realizamos a lo largo de un proceso completo llamado análisis de datos, que es obtener nuestros datos. El paso número 2 es hacer referencia al proceso de limpieza y transformación de datos. Siempre, por favor, recuerde que cada vez que usted conecta una base de datos desde el conector de datos que sea a Power BI, lo segundo que usted debe realizar es ir directamente al Power Query Editor que usted ya conoce y darle el formato correspondiente y formatear, limpiar y transformar los datos para dejar los datos lo más preparados e idóneos posible para poder trabajarlo. En este caso vamos a tener 3 tablas. Estas 3 tablas, una se llama DIM Agentes, esta la vamos a nombrar Agentes. La tabla DIM Empleados la vamos a nombrar única y exclusivamente Empleados. Y la tabla Fact Tickets la vamos a dejar única y exclusivamente como Tickets. Dese cuenta que aquí la tabla Tickets tiene estos campos. Un ID de ticket, que es básicamente un ID único para cada ticket. Y en este caso, cada fila representa un ticket específico. La columna número 2, o la siguiente columna, es la columna que se llama fecha, la fecha en que se gestionó cada ticket. Pero dése cuenta que aquí no trae formato de fecha. Entonces usted le va a dar formato de fecha, usted ya sabe cómo dárselo. Le puede dar clic aquí en el icono que está a la izquierda del título del campo para que le muestre las diferentes opciones de campo. Usted le dice qué fecha y le va a decir sustituir la actual para que le ponga ese campo como fecha. Básicamente ese es el proceso que usted tiene que hacer para transformar datos. En este caso, no tiene que hacer nada más. Va a ir a la sección cerrar y utiliza la opción cerrar y aplicar para cerrar y aplicar. ¿Listo? Para crear una tabla nueva hay varias opciones. Una de ellas es, usted se va hasta la vista de tabla y en la pestaña herramientas de tabla va a ir a la sección cálculos y va a decirle nueva tabla. Cuando usted le da clic en nueva tabla, él le va a abrir el editor de fórmulas de DAX. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a crear nuestra tabla calendario. Y para crear la tabla calendario vamos a hacer uso de una serie de funciones DAX, que es la que nos van a permitir justamente cumplir con esos pasos para poder construirla. Lo primero, como siempre, que tenemos que hacer es nombrar la tabla. En este caso, la vamos a llamar tabla calendario. ¿Listo? Y usted le va a decir igual. Y una vez le dice igual, vamos a hacer uso de una función que se llama addColumns, ¿vale? Y esa función es la que nos va a permitir agregar las columnas, es decir, crear cada una de las dimensiones de tiempo que van a componer mi tabla calendario. Luego de hacer uso de la función addColumns, vamos a hacer uso de la función calendar para crear la fecha de inicio y para crear la fecha de fin, hasta donde va a ir nuestra tabla calendario. ¿Listo? Vamos a hacer uso de la función calendar. Y en calendar nos va a pedir 2 parámetros, un start date o una fecha de inicio y un end date o una fecha de finalización. Para definir nuestra fecha de inicio, es decir, desde dónde va a arrancar la construcción de nuestra tabla de calendario, vamos a utilizar 3 funciones al mismo tiempo. Vamos a utilizar la función date. La función date nos va a pedir un año. Y para definir el año, usted le va a decir que es el year, en este caso, el año mínimo, ¿cierto? El año mínimo de su tabla tickets del campo fecha. ¿Listo? Eso es lo que usted va a hacer. Cierra 2 veces paréntesis y recuerde que el mes es el 1 de enero, el día es perdón, el mes es el enero y el día es 1. Entonces, en este caso, su start date, es decir, la fecha desde donde inicia su tabla calendario, debe verse de la siguiente manera. Va a hacer uso de la función column calendars y va a definir una fecha de inicio, pero esa fecha de inicio recuerde que las consideraciones que veíamos anteriormente. Debe tomar el año mínimo, el 1 de enero del año mínimo y debe ir hasta el 12, hasta el 31 de diciembre de su año máximo. En esta parte del código ya hemos definido el año mínimo, ¿vale? Ya hemos definido el año mínimo. Luego de ello, vamos a definir el end date, es decir, el año máximo, hasta dónde va a ir mi tabla calendario. Y para ello vamos a hacer uso nuevamente de la función date. Le voy a decir función year,
Pero en este caso le voy a decir max, es decir, tráigame el año máximo, váyase hasta el año máximo, ¿listo? ¿De dónde? De mi tabla tickets, mi campo de fecha, cierro dos veces paréntesis y luego le voy a pasar el mes. ¿Cuál va a ser el mes? 12, en este caso diciembre, y el día va a ser 31. Cierra paréntesis dos veces, recuerde, y una coma. ¿Listo? Y a partir de la coma, usted va a empezar a insertar cada uno de los campos por los cuales usted quiere que se componga su tabla calendario. La tabla calendario normalmente tiene dos tipos de campos, los campos en tipo texto y los campos en tipo numérico. Ya los vamos a ver. Vamos a iniciar primero insertando los campos de tipo numérico. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un comentario aquí y aquí voy a colocar de aquí en adelante, de aquí hacia abajo, encontraremos los campos numéricos, por poner un ejemplo. ¿Listo? Por poner un ejemplo. Y vamos a empezar a definir los campos. Entonces, lo primero que quiero es el año. ¿Listo? Y recuerde, para crear una columna, usted hace uso de las comillas dobles. Hable de comillas dobles y le voy a decir número año. Es decir, voy a decirle que me pase única y exclusivamente el año, ¿vale? Cierro comillas y le voy a decir coma. ¿Y qué expresión va a contener esa columna? En este caso va a contener el año. Usted le va a pasar la función year, ¿vale? La función year, ¿year de qué? Le va a pasar el year de date, en este caso, de su fecha, de esa lista inicial que usted definió, cierra paréntesis y le da coma. ¿Listo? Para agregar otra columna. Quiero que por favor miremos acá un momento qué es lo que pasa cuando yo le cierro paréntesis y le doy enter. Mire que él automáticamente ya creó una columna que se llama date y una columna que se llama año, así tal cual como yo la definí. Y me trae todos y cada uno de los años que están en mi base de datos. Tengo años desde 2016 hasta el 2021, ¿vale? Vamos a agregar, vamos a seguir agregando columnas y ahora vamos a definir la columna semestre. ¿Listo? La columna semestre. Y le voy a poner número de semestre, cierra paréntesis, y en este caso el número de semestre, ¿cómo lo vamos a calcular? De una manera muy sencilla. Voy a utilizar la función round up, ¿y a qué quiero que redondee? La función round up me va a redondear hacia arriba. ¿Qué quiero que me redondee hacia arriba? Pues básicamente el month, en este caso el mes, de mi campo date, ¿listo? De mi campo date, y en este caso recuerden que el semestre pues son 6 meses, y entonces ese campo date yo lo que voy a hacer, lo vamos a dividir, entonces usted pone la barra inclinada, le pasa el 6 claramente que el 6 son los 6 meses del año para definir un semestre, coma, le pasa el parámetro de cero, cierra comillas y coma. ¿Listo? De esa manera usted ha creado el campo semestre. Luego vamos a crear el campo trimestre y para el campo trimestre usted le va a decir trimestre, numeral, y usted le dice trimestre, cierra comillas, coma, y en este caso vamos a utilizar exactamente la misma de arriba, exactamente la misma función de arriba, round up, para redondear hacia arriba, que quiero que me redondee el month de mi campo date, ¿cierto? El month de mi campo date. Y en este caso vamos a dividir no en 6, sino vamos a dividir en 4, ¿claro? Porque son 4 trimestres del año, ¿vale? Cierro con el parámetro 0, cierro en paréntesis y doy coma para agregar la siguiente. Vamos a definir perdón, en este caso estoy calculando el trimestre está compuesto por 3 meses, ¿listo? Ahora vamos a tenemos definido año, semestre, trimestre, vamos a definir el mes, ¿listo? Vamos a definir el mes, entonces, mes, ¿listo? Y el mes, pues claramente vamos a hacer uso de la función month,
¿listo? ¿Y month de qué? Quiero que me traiga el month de mi campo date que yo he creado inicialmente y cierro comillas, ¿listo? Y cierro paréntesis, perdón. Le voy a dar coma. Entonces, aquí ya hemos creado los campos de numéricos. Si yo le doy, cierro otra vez paréntesis y le doy enter, miren lo que va a suceder. En este caso, ya he creado mi tabla, mi primera lista única con valores únicos. Tengo el campo año, tengo el campo semestre, tengo el campo trimestre y tengo el campo mes. ¿Listo? Ahora voy a poner estos mismos campos, pero quiero que me los muestre en letra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Entonces voy a nuevamente hacer un comentario aquí y voy a colocar de aquí hacia abajo, encontraremos los campos en formato texto. ¿Listo? Y para ello entonces vamos a empezar a definirlo. Vamos a definir de entrada el semestre. Usted va a escribir comillas dobles, ¿cierto? Usted va a escribir comillas dobles y lo vamos a llamar semestre. Y en este caso le va a decir coma. Y el semestre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que quiero que me una esta palabra sem punto para definir el semestre y vamos a concatenar, ¿cierto? Con un round up, ¿cierto? Un round up, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hacíamos arriba. Un month de mi campo date, ¿cierto? De mi campo date, round up de mi campo date, y ese campo date lo vamos a dividir entre 6, porque son 6 meses, que tiene un semestre, cierra paréntesis, listo, coma, y vamos abajo. Entonces, ahora vamos a definir el trimestre. Y el trimestre, abrimos comillas dobles, usted va a escribir la palabra trimestre, coma, y vamos a decirle que el trimestre lo vamos a nombrar como trim, listo, y luego eso trim lo vamos a concatenar ¿con qué? Con un round up, listo, de mi month, de mi campo date de mi tabla, cierro y entonces en este caso dividimos entre 3,0, cierra paréntesis y coma. ¿Listo? Así se debe ver su campo de trimestre. Vamos a definir el campo que tenemos. Tenemos semestre, tenemos trimestre, el campo de mes. Entonces este se va a llamar mes, coma cero y vamos a escribir mes. Vamos a escribir en este caso no vamos a escribir el mes, porque nos aparecería literalmente la palabra mes. Yo quiero que me traiga entonces el nombre del mes. ¿Y cómo lo voy a traer? Muy sencillo. Vamos a hacer uso de una serie de funciones muy importantes. En este caso vamos a hacer uso de la función upper, left y format para poder traer el mes. ¿Listo? Para poder traer el mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, muy sencillo. Así tal cual como usted ha definido su campo mes, le va a decir coma y vamos a hacer uso de la función upper. Upper es una función que nos ayuda a colocar el texto que nosotros queremos en mayúsculo. ¿Listo? El texto que nosotros queremos en mayúsculo. Luego le voy a decir left, voy a hacer uso de la función left, ¿listo? Y la función left básicamente me va a devolver un número de caracteres por la izquierda de una cadena de texto. Y luego le voy a pasar la función format, y la función format es la que me va a dar el formato que yo quiero. ¿Listo? Entonces, upper left format, ¿listo? ¿Y de qué? De mi campo date, ¿listo? De mi campo date. Entonces, upper left format de mi campo date, coma, y el formato que yo quiero que me le dé es el formato de mes, y ese formato de mes está definido por 4 M's entre comillas dobles, tal cual como lo está viendo, ¿listo? Tal cual como lo está viendo, cierra paréntesis, coma, ¿listo? Cierra paréntesis, coma, 1, cierra 2 veces paréntesis. Y eso lo vamos a concatenar, y eso lo vamos a concatenar con un ampersand y luego le vamos a decir lower para poner el resto en mayúscula. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es tomar la primera letra del mes que corresponda y póngala en mayúscula. Luego lo que le voy a decir, el resto póngalo en minúscula y para eso vamos a hacer uso de la función lower, ¿listo? Luego hago uso de la función right para que tome todo lo que está a la derecha, ¿listo? Y luego le digo, hago uso de la función format. ¿Format de qué? De mi campo date, ¿listo? Format de mi campo date. Entonces tenemos right,
la función lower right format de date, coma, entonces recuerde que el formato va a ser de las 4 M's, para darle formato de mes, que quiero que me devuelvas el formato de mes, cierro, paréntesis, coma, luego le digo len, hago uso de la función len, abro paréntesis, format, para que me concatene todo al final. ¿De qué? De mi campo date, ¿cierto? De mi campo date, de mi campo date, coma, en el formato de 4 M's, voy a empezar a hacer esto un poco más pequeño para que lo alcancen a ver. ¿Listo? Y finalmente, cierra paréntesis, cierra nuevamente paréntesis, le vamos a decir que -1, ¿vale? Para que me tome solo la primera letra del mes y me la ponga en mayúscula, cierro y cierro paréntesis, ¿vale? Y de esa manera nosotros hemos calculado el mes en texto. Entonces, ¿qué pasa si usted le da Enter ahora? Si usted le da Enter, ¿listo? Miren lo que acaba de suceder con su tabla. Miren lo que acaba de suceder con su tabla. En este caso tenemos date y ese date ya definimos el año, definimos el número del mes, definimos el trimestre, definimos el mes. Pero adicionalmente hemos definido el semestre al cual pertenece ese registro, el trimestre y el mes. ¿Listo? Y esos son los campos que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros procesos de análisis. Finalmente, ¿qué sigue? Darle formato. Entonces recuerde que este campo date le vamos a dar formato. ¿Cómo le damos formato? Seleccionando el campo date en la sección formato, vamos a utilizar el formato que se llama fecha corta. ¿Listo? Fecha corta. Finalmente hay que definir el tipo de datos. ¿Se acuerda que una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es definir esta tabla calendario y a indicarle a Power BI que esta es la tabla calendario que nosotros acabamos de construir, sea la tabla calendario que nosotros vamos a manejar, y para ello usted se va a venir a la pestaña herramientas de tabla, y en herramientas de tabla usted se va a venir hasta la sección que se llama calendario. En la sección que se llama calendario hay una sola opción que se llama marcar como tabla de fechas. Usted le va a dar clic y le dice marcar como tabla de fechas. Columna de fecha, usted va a seleccionar la columna date y le va a decir aceptar. De esta manera ya le acabamos de decir a Power BI, oiga, esta tabla calendario que yo acabo de crear es la tabla que yo voy a utilizar para realizar todos y cada uno de mis análisis. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Definir la relación en el modelo, definir la relación en el modelo de nuestra tabla calendario. Entonces, se cuenta que aquí, cuando usted ya conectó sus diferentes tablas, Power BI automáticamente realiza las conexiones en el modelo de datos. ¿Y qué conexión es la que usted debe realizar? En este caso, vamos a realizar una conexión uno a muchos. ¿Con qué? Con el campo fecha y el campo date de mi tabla calendario. Entonces, este campo fecha de su tabla tickets, usted lo va a arrastrar y lo va a soltar sobre el campo date. Y de esa manera hemos definido la relación uno a muchos. Es decir, que los valores de la tabla calendario son valores únicos que no se repiten, y esos valores sí se van a venir a repetir en la tabla tickets, ¿vale? De esa manera definimos el modelo. ¿Qué nos faltaría? Ordenar, darle el formato a cada una de los campos. En este caso, el número de mes, usted va a seleccionar, perdón, el mes, usted va a seleccionar el campo que se llama mes, que está en letra, ¿cierto? Que está en letra, usted se va a ir a herramientas de columna y usted va a ir a la sección que se llama ordenar, ordenar por columna, y usted le va a decir que lo ordene por número de mes. ¿Listo? El trimestre, luego va a seleccionar trimestre, ordenar por columna y le va a decir número de trimestre. Y el semestre, usted le va a decir ordenar por columna por número de semestre. ¿Listo? Y ese es básicamente el proceso que nosotros debemos realizar cumpliendo esos 5 pasos para la creación de nuestras tablas calendario.